Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Les acompañamos como siempre Priyanka Rodríguez, Camila Micheli, quien les habla, Raquel Valerio en la primera parte. En la segunda parte tenemos como siempre nuestro invitado de honor, el invitado permanente, el historiador Manuel Núñez. Vamos de inmediato, amigos televidentes, a entrar de lleno con los temas que tenemos en el tapete. Primero continúan las denuncias de la ocupación de nuestros hospitales por parte de los haitianos ilegales. Niños haitianos ocupan el Robert Reed Cabral, hospitales colapsados y huelgas de médicos. En segundo tenemos que los huracanes Irma y esta semana María dejan al desnudo las precariedades del país. Por otro lado tenemos que hay huelga de médicos en momentos de emergencia nacional. En último lugar tenemos que los haitianos desafían las autoridades dominicanas. Antes de entrar de lleno, de comenzar con nuestros temas en el tapete, hay que mencionar que esta semana, a comienzo de esta semana, el martes, justamente, ocurrieron dos terremotos de grado 7.1 en México, Ciudad de México, dejando varios muertos y personas que todavía están desaparecidas. ¿Ustedes qué pueden decir de esta catástrofe que ha ocurrido? Y justamente cabe mencionar que la semana pasada, cuando vino el otro huracán, justamente también ocurrió un huracán en México y un terremoto, 7.3 también. Un terremoto y ahora que también que viene María, se acerca María, que ya también ya entró, pisó tierra puertorriqueña. Ocurre este terremoto también en México. ¿Qué pueden ustedes decir? Es muy lamentable, nos solidarizamos con el pueblo mexicano, al igual que otros tantos dominicanos. México, que ha sido en muchas ocasiones la casa de tantos grandes profesionales dominicanos. Uno de ellos que acaba de mencionar es uno de los precursores de la psicología en República Dominicana, el profesor Enerio Rodríguez, que fue formado también en México. Y ha dejado un gran legado en la población dominicana. Cientos de muertos, lamentamos, de verdad, lamentamos todas estas pérdidas, lamentamos la situación por la que está pasando México y nuestra solidaridad desde República Dominicana. Así es, tenemos también un amigo en las redes desde hace mucho tiempo, Ernesto Gutiérrez, quien se ha manifestado, ha expresado que una de sus hermanas, o sea, una hermana suya, que trabajaba en uno de los edificios que se derrumbó, aún no aparece. Nosotros nos solidarizamos también con él y con todos los demás. Esperamos que aparezca viva y que nos mantengamos unidos todos nosotros, porque ya esto es parte de la naturaleza. Esperamos que esto no ocurra, no le deseamos esto a ningún país del mundo. Vamos entonces con nuestro tema que tenemos hoy, el primero, que es que continúan las denuncias de la ocupación de nuestros hospitales por parte de los haitianos ilegales. Niños haitianos ocupan el Robert Reed Cabral, como ya mencioné, y el doctor Melvin del Hospital Robert Reed Cabral dijo que un 25% de los niños que llegan al principal hospital infantil son haitianos y que eso ha sumido en la miseria a ese centro hospitalario. Eso ha aumentado la tasa de mortalidad y la calidad de los servicios que brinda ese hospital. Dijo Melvin que las unidades de cuidados intensivos han perpetuado, o sea, están ocupadas por estos pacientes que llegan en condiciones muy malas y sin historial médico. Por otra parte, los hospitales del Seguro Social que han pasado al Sistema Nacional de Salud también agonizan por falta de servicios. Eso es lo que se describe en el Hospital Salvador B. Gautier y los 23 hospitales que dependían antes del antiguo Seguro Social. ¿Por qué no se atienden las cosas realmente urgentes y los padecimientos de los dominicanos? Al parecer, no solamente no tenemos derechos humanos para los dominicanos, tampoco tendremos hospitales para los dominicanos ni medicamentos, porque ya los medicamentos se están hasta mandando hacia Haití, del presupuesto nuestro, pagado por nosotros, por los dominicanos. ¿Qué pueden ustedes decir de estos acontecimientos? Bueno, realmente es una denuncia que permanentemente están haciendo los grupos nacionalistas y la población en sentido general,
ojo al gobierno, o sea, esta no es una queja de 2 o 3 personas, es un problema que afecta a la clase pobre dominicana y este programa se ha hecho eco permanentemente de esta situación. Lo que a mí me sorprende todavía es la tosudez, la terquedad de las autoridades que no tratan de regularizar y de sanear el sistema de salud dominicano. Aparte de las numerosas irregularidades y problemas que hay, escasez, mala administración, presupuesto escaso, remodelación de las instalaciones hechas de manera desorganizada. Además de todo eso, entonces las atenciones fundamentalmente se está dirigiendo a un segmento poblacional no dominicano. O sea, esto es algo, señores, grave porque los dominicanos no tenemos instancias internacionales ni nacionales a donde acudir. Entonces nos están poniendo en situación de que la gente se rebele, porque no es posible que una madre pobre que venga, por ejemplo, de San Cristóbal, que venga de Baní, que venga de cualquier sitio, a la Angelita, que es el nombre con que popularmente se conoce a Robert Reed Cabral, y no pueda resolver un problema de su niño. Porque hay una sobrepoblación, inclusive de niños de haitianas que no viven en el país, porque ya se sabe que este es un problema general. O sea, el problema de salud de Haití se está resolviendo, entre comillas, aquí en República Dominicana. No de los haitianos que viven aquí, no, también de los que viven allá. No, y no solamente eso, sino que también los están dejando abandonados en los hospitales, en las calles. Los niños, sí. Pero ¿qué pasa? La embajada haitiana en República Dominicana no se hace responsable. Ni los consulados, de estos niños que han sido dejados abandonados. Pero aparte de lo que usted mencionó, hay algo que a mí me preocupa mucho. Por ejemplo, en una ocasión estuvimos mencionando también si existe la posibilidad de que haya un negocio con directores de hospitales u otras autoridades con respecto a este descalabro que hay en los hospitales con los inmigrantes ilegales haitianos. ¿Por qué? Bueno, son pocos, en primer lugar, los directores que han denunciado la situación que sucede en estos hospitales. Claro, es entendible porque muchos de ellos pueden tener miedo a que los retiren del cargo. Pero otra cosa, cuando se mencionó incluso que se les iba a cobrar una cuota a las parturientas haitianas, uno de los primeros que salió en contra de esto fue Waldo Ariel Suero. Sí. Entonces deja mucho que decir, porque se supone que tú tienes que velar por el buen funcionamiento del sistema hospitalario, creo yo, no sé si estoy equivocada, me parece que esa es una de sus mayores funciones. Entonces, si tú sabes que tienes que velar por esto, se está tomando por lo menos una mínima medida y tú estás en desacuerdo. Así salió otro funcionario de salud pública. Pero hemos escuchado denuncias también en las últimas semanas de que muchas de estas haitianas y otros pacientes de nacionalidad haitiana vienen con referencias médicas de hospitales de Haití. Sí, eso mismo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades, los funcionarios del sistema de salud pública, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades competentes que tienen que ver con esto? ¿Cuáles son las medidas que tienen que tomar? Oye, pero es que evidentemente hay un acuerdo tras bastidores, porque esas cosas no se están haciendo a destajo. Es decir, que llegó un grupo y los aceptaron en un hospital por casualidad. No, esto aparentemente responde a una serie de conversaciones y a un mecanismo que se ha creado entre los dos países, pero que no se le ha declarado al pueblo dominicano. ¿Dónde están esos acuerdos? ¿Quiénes los firmaron? ¿Cómo los hicieron? Realmente la situación es muy vieja, porque en los últimos años de Balaguer, estando todavía vivo don Mario Álvarez Dugan, ese querido y famoso director del periódico Hoy, donde se hizo esa denuncia y donde ese periódico responsablemente abordó ese problema, comenzaban las ONG haitianas a traer parturientas aquí. Ya en los últimos años, ya con un Balaguer envejecido, donde era engañado por sus funcionarios, o sea, esa vagabundería comenzó ahí. Entonces llega el PLD y se podía esperar tanta oposición que se le hizo y tantas críticas y tantos álbumes de la corrupción,
pero cuando vinieron lo que hicieron fue solapar todo y que la situación empeorara, porque eso es una absoluta afrenta en contra del pueblo dominicano. O sea, ningún país está obligado a resolver el problema, no el problema de 2 o 3 pacientes, el problema de salud de otra nación, no porque sea Haití, no de ningún otro país. Ve a ver si cuando el terremoto en Estados Unidos, desde donde se ha manejado tanto esa política contra nosotros, en Estados Unidos casi no aceptaron pacientes haitianos, de los pacientes que sufrieron por el terremoto. No. Solamente les permitía, después de analizar mucho los casos y de ver el cupo que había en los hospitales de allá, un país tan rico, con tantos hospitales y un sistema de salud que funciona bien, eso así fue como se permitió 2 o 3. En cambio, Leonel Fernández abrió la frontera completamente y abrió los hospitales, y aquí se hicieron fotos, porque en ese momento la prensa cumplió con su deber, fotos de la fila de pacientes dominicanos esperando para que los atendieran. Nadie se quejó, al contrario, todo el mundo quiso ser solidario con ese pueblo. Pero entonces vamos a seguir con esa misma política. Estamos siendo masacrados, y no solamente eso, cuando se abrió la frontera en aquel entonces, miles y miles de delincuentes y mujeres embarazadas, que esos niños hoy todavía están en la República Dominicana. Muchos están en las calles, muchos están en las escuelas quitando los cupos a los dominicanos. En Conani casi no hay ningún dominicano. No hay casi ningún dominicano. Y muchos declarados. De esos jóvenes que pasaron están desplazando a los dominicanos de los trabajos. Que, ojo, también en la puesta en circulación del libro de Manuel Núñez se dijo una información que a mí me impactó mucho. Manuel, recuérdame, el general Jaques, general retirado Jaques, que la población haitiana joven ha crecido más que la población joven dominicana en República Dominicana. Y eso para mí fue impactante. ¿Cuál es el mensaje? Eso es correcto. ¿Cuál es el mensaje? Que el futuro de los dominicanos, del pueblo dominicano, está en manos de esos jóvenes haitianos, si no se les busca a ellos su verdadero destino. Así es, y como ustedes mencionaban, y tú mencionaste ahorita, parece que están combinados todos los hospitales, porque yo he hecho una visita también con la mesa de coordinación a diferentes hospitales de la capital, y todos están a una, todos dicen lo mismo, que no pueden dejar de atender a las parturientas que llevan porque son seres humanos, pero ellas las traen en el 911, parece que directamente desde Haití, parece que un plan así la traen directamente y van directamente sin hacer turno ni fila afuera, las dominicanas afuera, y ellas la entran inmediatamente, y eso lo dicen incluso. Entonces las dominicanas no son seres humanos, las dominicanas no son seres humanos. No, somos un ganado. El director del hospital, Marcelino Vélez. Un ganado bovino, sí, somos vacas y bueyes todos. El director del hospital, Marcelino Vélez, también informó en una visita que se le hizo que una haitiana le consumió 1 millón y algo, 1 millón y pico de pesos, y que tampoco le dan de alta, o sea, nadie la paga porque nadie aparece, no aparece ni UNICEF, no aparece el consulado haitiano. Las ONG solamente la función es traerla, después que están aquí no les importa, no les dan. Y no solamente eso, sino que después no quieren irse de ahí, quieren quedarse instalados como si fuera un hotel. Un hotel, sí. Pero esa situación tiene que arreglarse porque ya el pueblo dominicano no es que está despertando, sino que está actuando y se está uniendo a estos reclamos y a la lucha. Seguimos con los temas que tenemos en el tapete, y tras el paso de huracán Irma han proliferado las bronquitis, enfermedades respiratorias, porque hay un ambiente de pobreza e insalubridad. Bueno, eso es ocasionado por las lluvias. Hay otros peligros como la leptospirosis, el cólera, el dengue, la malaria. Esta semana se vuelven a disparar las alarmas por el huracán María, que ha dejado enormes lluvias en las zonas del país. Nosotros pensamos que los protocolos deben incluir medidas preventivas para enfrentar brotes de enfermedades y evitar que después del paso de la catástrofe se generen desgracias como consecuencia de esos fenómenos que son habituales en la región del Caribe. ¿Ustedes qué recomiendan realmente en estas situaciones, con estas temporadas ciclónicas y estos huracanes que vienen uno tras otro? ¿Qué usted puede decir, Camelia? Bueno, realmente lo principal es lo preventivo.
En esta situación podemos sí decir que el gobierno ha sido bastante efectivo porque se ha tomado una buena previsión para evitar víctimas humanas, se ha habilitado refugios, o sea, se ha dado un seguimiento. Ahora, el problema de la situación sanitaria del país es algo estructural, o sea, no es algo, afecta por esta coyuntura ciclónica, pero es algo estructural. ¿Por qué? Porque la sanidad, o sea, el sistema de salud no empieza en los hospitales, en las medicinas, no. El sistema de salud tiene que comenzar desde la limpieza del medio ambiente. Entonces, eso implica muchas instituciones, implica una labor adecuada de los ayuntamientos, implica una labor adecuada de la CAS, por el asunto de las alcantarillas, donde hay un sistema deficiente de alcantarillado, de limpieza, donde las aguas sucias no pueden discurrir normalmente, sino que se quedan en la superficie. ¿Qué panorama tú puedes tener? Un mal panorama. No, y no solamente eso, sino también, señores, a la población, porque nosotros entendemos que hay autoridades, que hay entidades que deben hacer su trabajo. Por ejemplo, en este caso, como siempre, hay que felicitar al COE, a la Defensa Civil, que se mantienen al margen, que hacen un trabajo arduo todo el tiempo. Pero, ¿qué papel jugamos nosotros como ciudadanos en estos casos? Claro ¿Qué que papel? sí. Porque, por ejemplo, nosotros vemos las personas que se quejan de que las calles se llenan de agua. Ah, la capital se llena de agua desde que cae una llovizna, pero usted lo ve que son los mismos que en los túneles y que en la calle se paran a tirar la basura de las cosas que consumen. Porque yo lo he visto, frente a mi casa el otro día se paró un tipo delante de mí, antes de yo entrar a la marquesina de mi casa, a tirar botellas de refresco y cosas de papitas. Entonces tú dices, caramba, ¿qué ciudadanos se gasta este país? Porque nosotros ciertamente merecemos un mejor país, pero el país merece mejores ciudadanos. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Recuerden que anteriormente, cuando en las escuelas nos enseñaban moral y cívica, nos hablaban de los derechos, pero también nos hablaban de los deberes, que se nos ha olvidado a muchos ciudadanos. Entonces, por favor, la basura, ¿dónde va? Tratemos de mantener el orden, tratemos de ser un poco más cooperadores, de no dejarle todo a estas entidades, porque ellos tienen que hacer un trabajo. Pero, por ejemplo, las cañadas que se desbordan, tú vas a una cañada de esas que se desborda, que inundó muchísimas casas. ¿Cuándo le hicieron un drenaje? Le hicieron un drenaje hace un año o hace tantos meses, pero tú vas a la cañada y está llena de muebles, llena de fundas de basura, llena de porquería. Entonces, los mismos ciudadanos son los que también tienen que tomar conciencia para cuando drenes esa cañada, mantenerla limpia y evitar que pase lo que sucede cada vez que llueve, cada vez que viene un fenómeno atmosférico. Y nosotros también debemos cumplir con nuestra parte como ciudadanos. Otra cosa, también los ciudadanos podemos, y esas instituciones que se manejan con las emergencias, deben tratar también de captar más ciudadanos voluntarios. En cada comunidad debe haber un grupo de jóvenes, principalmente, que estén dispuestos a trabajar en coordinación con esos organismos. Claro, por su comunidad. Perfecto. Claro. Por su comunidad, ¿para qué? Para ayudar a los salvamentos, para ayudar a las medidas preventivas. Debe haber un comité, sobre todo en los barrios, un comité de muchachos que vayan casa por casa ayudando a los miembros del gobierno que están trabajando en la defensa civil. Así es, Camelia. Y aparte Claro. de eso también, las personas que van por las calles, niños, mujeres, jóvenes, y en los vehículos, que por ejemplo esos que van caminando, si no ven un cesto, un zafacón que haya cerca, que se lleve su basurita y la coloque en su casa, en otro lugar. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos continuaremos con los temas que están en el tapete. Ya volvemos en breve. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, estamos de vuelta con ustedes para continuar con los temas que tenemos en el tapete. Y tenemos, Camelia, que las huelgas en los servicios públicos que brinda el Estado solo perjudican a los pobres. Lo hemos visto en las frecuentes huelgas de ADP, Asociación Dominicana de Profesores. Son los niños con menos recursos, las familias que no tienen dinero para inscribir a sus hijos en colegios, en escuelas privadas. Lo que se ven de pronto privados de la enseñanza y a veces de manera exagerada. Lo mismo ocurre ahora con los servicios sanitarios en los hospitales públicos, que en víspera de un huracán categoría 5 deciden privar a los pacientes del servicio. Las huelgas ya afectan al sector privado
porque las empresas que se han desestructurado y tienen contratistas. ¿Ustedes creen que los gremialistas cuentan con el apoyo del pueblo en circunstancias tan graves? Realmente este miércoles pasado hubo un paro de 24 horas en donde los hospitales públicos decidieron que solamente iban a trabajar la parte de emergencia. ¿Cómo tú ves, Camelia, este panorama? Bueno, yo creo muy lamentable que se esté reeditando ese tipo de abusos. Yo entendía que con el doctor Suero, con Aldo Bariel Suero, se iba quizás a... Bueno, ya él ha sido directivo otras veces, pero yo pensé que se iba a editar una forma un poquito más ética de lucha gremialista. ¿Por qué? Porque la clase médica no es un gremio cualquiera. Es el grupo de profesionales del que depende la vida de mucha gente. Y negar un servicio, eso sí es un atentado contra los derechos humanos. Eso sí es un atentado. Y yo les hago un llamado a que reflexionen, que deben buscar un mecanismo de lucha por mejorías de una manera más inteligente y que no sea nociva para el pueblo dominicano. Oye, la medicina es una profesión, pero es un apostolado también. Totalmente. Y el que no tenga espíritu de servicio, que se vaya, que instale un colmado. Que instale un colmado, un comercio, que se haga comerciante, porque la medicina no es un comercio, la medicina es un apostolado y ciertamente los médicos tienen derecho a un nivel de vida adecuado a sus necesidades, pero no escogiendo a los pacientes pobres como carne de cañón, que es lo que han hecho siempre. Y parte de esa clase médica que hay irresponsable y que hace un gremialismo irresponsable y horrible, esos son también responsables de la haitianización de los hospitales en parte, porque están haciendo denuncias ahora, cuando tenemos el agua encima, el agua en el cuello, pero esa es una situación muy vieja. El asalto de los hospitales dominicanos por extranjeros que no tienen derecho a eso es un problema muy viejo y los médicos siempre se han quedado callados, sea por defender un sueldo, sea porque sea por la razón que sea, o sea porque están comprometidos en ese negocio tan horrible. Son corresponsables de eso. No todos, pero los que tienen la voz cantante, los que son gremialistas, sobre ellos recae una gran responsabilidad. Igualmente también se manifestaron los profesores en una huelga. Sí. Mira, de eso quería mencionar algo. Esto se ha salido un poco de control. Me preocupa demasiado. Ya no va una persona que se suicida, van dos. También pasó con un profesor. Lo que pasa es que hay cosas aquí que se están manejando por debajo, como siempre. Y me preocupa mucho lo siguiente. Aquí se está viviendo en muchísimas cosas. Por eso hay muchas personas que tienen miedo incluso de apoyar ciertas actividades. Una dictadura para lo que se quiere. Mira, la mayor parte de los directores de escuelas, liceos regionales que han apoyado la lucha de los maestros han sido movidos, ¿ok? Como castigo por apoyar. Hay muchos docentes que han sido cancelados por apoyar esta lucha, por estar en una lucha justa. Ahora, yo me pregunto, ¿las botellas que están en educación, las sacaron? No las han sacado. Tenemos la primera profesora que se suicidó llena de deudas. La mayor parte de estos profesores que están en esta lucha desde abril, que no cobran, tienen deudas, tienen problemas, tienen familias y tienen que resolver. Entonces ahora se tienen que topar de frente con esta pared que es el Ministerio de Educación, que entonces viene no solamente a reprocharles el hecho de que ellos estén reclamando sus derechos, sino que también viene a oprimirlos y a poner sanciones a muchos de estos docentes responsables y directores por el hecho de reclamar sus derechos y luchar también por muchos de sus compañeros. Pero no obstante, estas plazas que supuestamente quedan vacantes por todos esos docentes que han cancelado, hay muchísimos que han ganado concursos desde hace 5 y 6 años y no los llaman. que pasaron, porque muchos de los que están ahora mismo dirigiendo escuelas, liceos, se quemaron y están ahí.
Y están ahí por una botella, están ahí por un cargo político, no porque tuvieron la destreza de pasar todas esas pruebas que le dieron en el Ministerio de Educación. Ahora bien, esas personas que pasaron, ¿por qué no se juntan todas y por qué no van? Siempre es una excusa, muchos de ellos ni siquiera lo han llamado, que no hay cupo, que donde ganaron todavía no se puede. Entonces, caramba. Pero ellos pueden ir, y ellos pueden unirse e ir. El problema no se está resolviendo. Y llamando a los familiares de las personas que se suicidan tampoco le va a devolver a la familia. No le va a devolver a esa persona, ni le va a devolver tampoco, ni le va a arreglar la vida, ni le va a devolver todo lo que ellos tuvieron que tener en su momento. Llamarlos y juntarse con ellos en una reunión luego de una tragedia tan grande no les va a solucionar nada. La solución está antes previendo. En que se cumpla la ley, en que se establezcan medidas y en que todas esas botellas, no solamente en el Ministerio de Educación, sino en los ministerios de la República Dominicana completo, se eliminen, porque aquí tenemos nóminas con miles de empleados que son botellas, que le está pagando el Estado Dominicano, el pueblo dominicano, los ciudadanos que trabajan bien duro todos los días. Y algunos no son botellas, algunos son botellones. Y esas Y guacales. No. Aquí y ONGs. Aquí hay ministerios que tienen hasta 4 gente trabajando en un escritorio. Eso es correcto. Y tenemos también varias ONGs que siguen cobrando ahí tranquilamente, cobrando del Estado. Varias no, todas las sí. ONGs prohaitianas están cobrando del Estado Dominicano, Sí, entonces, para descalabrar al Estado Dominicano. Ok, Camila y Priyanka, y los casos de falsificación son cada vez más abundantes. Hace poco atraparon a 3 haitianos con carnet de oficiales con autorizaciones especiales, supuestamente, de las autoridades, llevado por el sello del Ministerio del Interior. Además, en el Parque Mirador Sur se enfrentó con armas a la propia policía, que al parecer les tiene miedo a esos haitianos que se enfrentaron a ellos. En la refriega, un militar resultó herido. 2 asaltantes haitianos mataron a una persona en Villa Duarte y lo mismo se reportó en Montecristi, y en la frontera el sargento Mónico Gando fue muerto a tiros por un haitiano porque trató de impedirle su ingreso. Nosotros nos hemos propuesto de informar al país de todos los crímenes, atropellos y padecimientos del pueblo dominicano, porque muchas veces la prensa no los cuenta. ¿Cuál debería ser la actitud del gobierno dominicano ante esta situación que se ha puesto ya color de hormiga? Entendiendo que yo estuve en Dajabón y me monté unos autobuses y veía, pude ver con mis propios ojos, claro está, como en cuántas paradas, como 15 o 20 paradas que hacían para que M2, para que chequeara a los haitianos que estaban dentro de ese autobús. Pero esos haitianos, antes de entrar, la mayoría, muchos pasaban por una banca que está en Dajabón, que se llama Banca de la Suerte, que está justamente pegada ahí de la estación de autobús, en donde ellos recogen los documentos y para ellos trasladarse para donde quieran, pero ellos cuando se van a ir, luego vienen y los depositan en esa misma ahí banca mismo, y ellos siguen haciendo lo mismo con esos documentos. Esta persona, o sea, de noche, entran en el autobús de noche y chequean una hojita o un pasaporte. ¿Qué van a saber? O sea, ¿cómo van a saber que esa persona es esa persona que está ahí? Que para nosotros se parecen casi todos. Entonces no hay tal control. Es como, no es un show, control. Es un aparataje. Realmente no hay ninguno. Entran, no hay ningún control. No, déjame decirte algo. No solamente que hay un manejo paralelo de la documentación de los extranjeros. No solamente, o sea, yo le llamo a ese negocio que hay ilegal de falsificación de documentos, yo le llamo un sistema paralelo, porque es un sistema. O sea, no es que hay 2 o 3 negocios que están vendiendo o gente que está traficando, no, es que es un sistema globalizado, porque donde quiera tú encuentras muchísimas infracciones que tienen que ver con la documentación de esos extranjeros ilegales y que además son indocumentados en su país. No, pero es que el sistema se está inclusive oficializando. ¿Por qué? Porque tú te pones a ver las instituciones de control de los documentos de identidad, ¿qué es lo que están haciendo? Mira, el director de pasaportes dio una orden, tomó una disposición que todo el mundo se ha quedado con la boca abierta. O sea,
a los extranjeros, o extranjeros no, ellos dicen que las personas que tienen algún problema de identificación, que tienen algún tipo de... Porque claro, para expedir un pasaporte tú tienes que presentar una serie de documentos previos, como acta de nacimiento, legalizada, certificada y todo eso. Sí. Entonces tú, cuando había cualquier papel que estaba fuera de orden, no te daban el pasaporte. Pues ahora te van a dar un pasaporte provisional, para darle chance a esos que no pueden justificar sus papeles de identidad, para darle chance un año más a que busquen de sus regularización documentos ilegales, a que regularicen su situación, claro, como dominicanos, me imagino. Entonces, óyeme, ¿qué tú puedes pensar? O sea, cuando la autoridad hace una cosa así, ¿qué tú puedes esperar, por ejemplo, de una gente que tiene una banca deportiva en la frontera? ¿Y quiénes son los dueños de esa banca? Y que está negociando con papeles ilegales. ¿Qué tú puedes esperar? Esa banca la clausuraron, la cerraron, pero después la abren otra vez. No, volvieron a abrirla, porque una persona que fueron, de la agrupación que pertenezco, fueron anteriormente, me dijeron que la habían cerrado, y cuando yo he vuelto está funcionando. Y veo que está funcionando. Entonces, ¿quiénes son los dueños de la banca La Suerte, del consorcio del banca La Suerte? Entonces, ¿quiénes son también? Es una buena pregunta. ¿Quiénes son los cabecillas de las bandas de falsificación que agarran, que nunca sabemos quiénes son los cabecillas? Mira, sí, ahí atraparon unos 3 en la semana con carnet de oficiales. Sí. De oficiales. ¿Y ustedes creen que ellos consiguen el parámetro de lo que llevan esos carnets por casualidad? No se lo soñaron. No es por casualidad. Hay una plantilla que dice cómo deben ir esos carnets. ¿De dónde la consiguen? ¿Quiénes se las facilitan? ¿Cuáles bandas son las que manejan eso? Exactamente. ¿Quiénes son los que manejan esa banda? ¿Con quiénes tienen asociaciones? Ese es el problema. Esa es una de las cosas que nos está afectando tanto, porque es que no hay una disposición de las autoridades a trabajar. No hay ningún tipo de disposición. Ese es el problema. Y hablando de bandas, señores, también están atracando policías, militares, están... Que me gustaría saber qué pasó con el jefe de la pandilla de los matapolicías, que no se ha sabido nada. Porque el problema es que aquí también, recuerden cómo murió el coronel aquel, que supuestamente tenía una investigación de los generales y los coroneles que tenían las bandas de República Dominicana y lo mataron. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el tipo... El cabecilla de los matapolicías? ¿Qué pasó? ¿Por qué matabas a esos policías? ¿Quién era ese tipo? ¿Quién está detrás de ese tipo? ¿Cuáles eran las actividades que hacían? ¿Y qué seguimiento le da la policía también para proteger a sus miembros? Porque no es cuestión solamente de matar a estos delincuentes. Es cuestión de que se preserve la vida de los buenos y honestos policías que están trabajando por la ciudadanía, que la institución ha quedado muy mal parada por la delincuencia que está dentro de las mismas filas del orden, bueno, que ellos mismos en muchísimas ocasiones lo han tenido que reconocer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando dentro de la misma policía? Bueno, hacemos un llamado al ministro de Interior y Policía que tome carta, y el de Defensa, y también a la persona encargada, o sea, la defensora del pueblo, que se unan todos a ver y que le dé respuesta a ese pueblo que está esperando saber qué ha pasado con esa situación. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte, y cuando regresemos tendremos con nosotros a nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez, respondiendo a algunas preguntas que ustedes, amigos televidentes, desde el interior y desde el exterior nos han hecho por nuestro correo electrónico. Ya volvemos en breve con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en la segunda parte de nuestro programa Encuentro con la Soberanía. Y antes de entrar con nuestro invitado permanente, el historiador Manuel Núñez, vamos a mostrarles a ustedes un fragmento de un video de Juan Bosch, un mensaje justamente para quienes están gobernando en estos momentos la República Dominicana. Adelante, señor director. Es el rencor eterno. En el año 16. Estoy obligado, así lo afirmo, a aceptar la designación de candidato presidencial que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido se fundó para servirle al pueblo
no para que el pueblo le sirva a él. Y la manera de servirle al pueblo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es concitando a todos los dominicanos patriotas, luchadores, que amen a su pueblo, que amen a su patria, ¿verdad?, a unirse, no importa cuáles sean sus posiciones políticas, a unirse de tal manera que la fuerza de expresión de esa unificación, ella sola baste para darle conciencia a todos los dominicanos de que aquí, sin que funcione de verdad una democracia al servicio del pueblo, no habrá solución para los problemas dominicanos. El PLD sí tiene solución para ello, pero lo tendrá mayor y más rápidamente si todas las fuerzas políticas se unen para conseguir una patria como la soñaron Juan Pablo Duarte y los próceres del febrero de 1844. Buenas noches a todos. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, continuando con nuestro programa, gracias Manuel por este tiempo, cedernos para este pequeño video. Vamos a entrar de inmediato, amigos televidentes, con nuestro tema de hoy. Y es que tenemos unas cuantas respuestas a unas preguntas hechas por los televidentes. Hemos recibido varias preguntas de nuestros oyentes y hoy queremos que respondas algunas preguntas. Bienvenido, Manuel Núñez, a tu programa de siempre. Entre las personas que nos ha escrito está el señor Morales, que al parecer vio un video apoyado por Efemérides Patrias en el que se dice que los haitianos fueron aliados de los dominicanos durante la etapa de la restauración de la República. Y queremos que nos esclarezca esas ideas que incluso registran algunos de los libros de historia que se imparten en las escuelas. ¿Qué nos puedes decir en relación a esta pregunta? Yo creo que es una pregunta muy importante porque es parte de un fenómeno que yo he llamado la idealización de la dominación haitiana. Ha habido en la historia dominicana una serie de historiadores fusionistas. El último caso, el más, digamos así, más impactante fue el de la historiadora Quisqueya Lora, que en su discurso de ingreso a la Academia Dominicana de la Historia incluso dijo que los haitianos no eran responsables de invadir a la República Dominicana, que fueron los dominicanos los que lo llamaron. O sea, que los dominicanos querían ser invadidos por los haitianos, ignorando las respuestas e incluso la guerra dominico-haitiana, que va desde 1844 a 1856, 12 años de guerra, una de las guerras de independencia más largas que se conocen en el continente. Yo pienso que en este punto es importante describir el contexto en el cual se produce la restauración de la República. La restauración es un proceso de vuelta a la independencia de 1844 que perdimos porque después de 12 años de guerra y de la preeminencia de tres factores negativos en esa lucha, tres factores que hicieron que una parte del liderazgo nacional se volviera anexionista. O sea, hubo dos corrientes, los que estaban por la independencia absoluta y aquellos que creían que esta independencia no era posible obtenerla por los tres factores fundamentales que influyeron en la anexión. El factor demográfico, Haití tenía una población 4 veces mayor que la dominicana. El factor económico, tenía una economía 13 veces mayor que la nuestra. Y el factor militar, tenía 50.000 soldados bajo armas, en lo cual prácticamente cuadruplicaba nuestros ejércitos, que oscilaban entre 8.000 y 10.000 personas. Entonces, esos tres factores hicieron
que una parte del liderazgo creyese que la única forma que había para contener a un enemigo avieso y hostil como el haitiano era haciendo un acuerdo con una potencia extranjera que salvaguardara las potestades del pueblo dominicano de la ambición haitiana. Y eso se produjo en 1861, cuando el general Santana, que había sido jefe militar de la independencia, anexionó, tras 12 años de guerra y tras haberse agotado la república económicamente, anexionó la independencia dominicana a la corona de España, y poco después, desde luego, se produjo el proceso de conciencia de los dominicanos de ese acto inicuo y reaccionaron en contra de esa anexión a un poder extranjero. Y entonces, en ese momento, nuestros patricios entraron por Haití porque el general Santana se había planteado, entre otras cosas, la recuperación del territorio de Hincha, que estaba ya, que fue ocupado al momento de la anexión. Los haitianos ocuparon una porción muy importante de Hincha, que era donde había nacido Santana, y los haitianos, en medio del asunto, permitieron que los dominicanos entraran por Haití a territorio dominicano. Por ahí entró Sánchez, dijo, entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte. Una explicación que él da. Pero si claro, alguien pretende manchar mi nombre, decir que yo soy la bandera dominicana, y es luego sacrificado en el cercado. Entonces, en ese instante se entendió que los haitianos, a ellos les convenía claro. Colaborar. No fue que colaboraron, sino que les convenía colaborar, y en cierto modo se hicieron de la vista gorda porque el general Lagándara obligó, y también Rubalcaba obligaron a los haitianos a saludar el pabellón español, porque estos se habían negado a saludarlo, y para ello bombardearon Puerto Príncipe en algún momento. Entonces eso fue el aspecto de colaboración. Ahora bien, los haitianos, y el propio Praismal lo dice, tenían como objetivo apoderarse de la porción dominicana tan pronto España desocupara el territorio. Y eso es lo que Praismal dice en su La República de Haití y la República Dominicana, en el tomo 3, cuando dice que todas las operaciones que había hecho Fabre Yefra con algunos de los restauradores tenían como miras la invasión a posteriori de la República Dominicana por parte de las tropas haitianas, cosa que Fabre Yefra no hizo. Lo que hay que entender es lo siguiente, en términos generales. Los dominicanos fueron a la anexión por la ambición haitiana. Haití nos obligó a la anexión. Obligó a la anexión al sector que anexionó, porque es tras 12 años de guerra que se entra en ese proceso. Es decir, es por no poder sustentar la independencia que van a la anexión. Y cuando se puso la anexión, los propios haitianos, según consta en una recopilación que hizo Rodríguez de Morici, de los papeles de Dupuy, un cónsul francés, que los haitianos incluso intentaron ellos mismos anexionarse a España y no pudieron. O sea, hay una serie de documentaciones que publica de Morici del Diario de la Marina de La Habana, donde ya figuran los proyectos de anexión que tenían los haitianos, que ellos querían anexionarse a España o a cualquier otra potencia, y que incluso son reseñados en un texto de un historiador haitiano llamado David Nichols. Pues es importante también que la gente lo sepa, que se enseñen en la escuela, porque hay cosas que la tienen como tapadita y solamente quieren resaltar la parte falsa de los haitianos. Sí, una preguntita. Manuel,
También yo quiero que tú me confirmes este dato. O sea, las autoridades españolas estaban en la disposición de recuperar algunos de los territorios que posteriormente se habían añadido los haitianos, ¿verdad? Efectivamente, sí. Hubo un proyecto del propio Santana, así se lo planteó, de volver, porque ya se habían roto las fronteras de Aranjuez. Las fronteras de Aranjuez Volver a Aranjuez, entonces era... preveían que Haití ocupase el territorio de la antigua colonia francesa, Claro. de Saint-Domingue, que fue su metrópoli. ¿Cuál era la dimensión de ese territorio? Eran 21.000 kilómetros cuadrados. Actualmente Haití tiene alrededor de 28.000 kilómetros cuadrados. El crecimiento que ha pasado de 21.085 a casi 28.000 ha sido en detrimento de la existencia de la República Dominicana. O sea, ha sido una expansión hacia el este la que se ha procedido, y eso evidentemente que se consagró en el protocolo, en el adendum del 1976, hecho por el generalísimo Trujillo. Eso fue lo que posteriormente, tras haber cedido tanto territorio, ellos volvieron a ocupar totalmente la frontera. Eso fue lo que produjo los incidentes nefastos del año 37. Así es. Bianca, tú tienes una pregunta para Sí. Manuel, pero antes quiero un paréntesis porque hemos visto en la prensa, tanto radial, escrita, en Facebook, Twitter, lo que ha pasado con que despertó o salió a la luz pública la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que estaba dormida y ahora está tomando cartas sobre el asunto con las personas que están quizá comportándose y usando un lenguaje incorrecto en los medios de comunicación. En esta semana, la semana pasada, vimos que sacaron del aire, creo que por un mes, sí, a la Tora, una comunicadora, pero entonces nosotros llamamos la atención también y queremos que esa medida, que se haga justicia, que se extienda a otras personas que llevan varios años en los medios de comunicación con palabras obscenas y también acusando y en detrimento, faltando respeto muchas veces a otras la personas, audiencia, ¿no? exactamente, ¿no? Y audiencia. a otras personas que han tenido una trayectoria en el país, personas con historiadores de renombre, y eso ya ustedes saben a quiénes me refiero. Hay hombres y también hay mujeres. Recuerdo que hay uno que se llama Alvarito Arbelo, que esa persona ha hecho mucho daño en este país y sigue como si nada, parece que está apoyado, no sé qué está pasando con él. Y vamos a continuar entonces nosotros con nuestro... Mira, esa parte de la historia lo denunciamos en algún momento, Manuel, que de esa misma forma se encuentra en una app del Ministerio de Educación y en otra app que se llama Historia de la República Dominicana. O sea, una historia dominicana totalmente tergiversada, donde te dice que los haitianos no son nuestros enemigos, que nosotros pedimos que nos invadieran, que nosotros estuvimos de acuerdo, que incluso ahí se demuestra la cobardía de los dominicanos, un sinnúmero de barbaries en contra de los dominicanos. Y me sorprende sobre todo, bueno, no me sorprende realmente, era de esperarse, porque si los libros están así, es obvio que una app que haga el Ministerio de Educación no va a ser diferente, va a ser totalmente igual. Entonces, otra cosa, antes de hacerle una pregunta, quiero mandarle un saludo muy especial a 3 personas que siempre nos siguen en nuestro canal de YouTube, que es el señor Radamés Cabrera Balcácer, Julio César Ramírez y Manuel Zavala. Y gracias a todos también los que nos han apoyado y los que nos han suscrito, y los que se han suscrito a nuestro canal. Manuel, el señor Manuel Zavala, nuestro querido amigo Manuel Zavala, desea, por favor, que con toda esta situación que nosotros hemos estado hablando con la inmigración haitiana, la situación de regularización, se explique más detalladamente la diferencia entre ciudadanía y nacionalidad, ya que eso crea confusión en parte de la población escucha. Muy interesante. Yo creo que son dos cosas que a veces se superponen y la juxtaposición crea confusiones y la creencia de que son sinónimos, pero no lo son. La nación está formada, la nación, lo que da la nacionalidad, está formada por la historia. Los dominicanos somos la nación nueva más antigua del continente. Fuimos formados por ingredientes de
distintos, ¿no? En su origen, ¿no? Estaba la base indígena, ¿verdad? Aquí habían 3 pueblos indígenas, un pueblo taíno, un pueblo del Macorís de arriba, el Macorís de abajo, se hablaban 3 lenguas. Llegaron los europeos, los españoles, esencialmente del sur de España, de Andalucía, se fundieron, se crearon los primeros mestizos, trajeron a los negros, ¿verdad? De los enclaves portugueses, casi exclusivamente, y todo eso formó una unidad lingüística. Tras los primeros 50 años de convivencia, las lenguas indígenas desaparecieron y surgió de esa unificación de grupos étnicos el pueblo dominicano, que lo forma la historia, la comunidad de intereses, la comunidad religiosa, la comunidad lingüística, los enlaces consanguíneos, los recuerdos, es decir, el hecho de tener una historia vivida en común, defendiéndose de los demás, todo eso forma la entidad que se llama la nación dominicana. Bueno, de ahí viene la nacionalidad. La nacionalidad la da la nación. La nación, para poder salvaguardar su existencia, tiene necesidad de poderse gobernar a sí misma. Y para gobernarse a sí misma, tiene que crear el Estado. O sea, tiene que pelear por su independencia, defenderse de sus agresores y crear un Estado. Y ese Estado lo crea en 1844, que es República Dominicana, con una bandera, un himno, unos símbolos. Y entonces la República Dominicana se puede definir como un Estado-nación. Ahora bien, ese Estado-nación puede, le da nacionalidad a sus miembros, es decir, a los dominicanos, que están unidos por un conjunto de vínculos, no solamente vínculos culturales, sino vínculos consanguíneos y de continuidad histórica. Ese Estado-nación, que es la República Dominicana, tiene una ciudadanía, que es la ciudadanía dominicana. La ciudadanía dominicana puede ser ostentada por los dominicanos, desde luego, claro, siempre será por los dominicanos, y también por extranjeros a los cuales el Estado-nación le otorga la ciudadanía dominicana, porque se advienen a todo lo que es la noción de naturalización en extranjería. Es decir, que los ciudadanos de un país pueden ser los nacionales de ese país y aquellos a los cuales ese país les ha dado la ciudadanía. Claro está, no están siempre en las mismas situaciones. En todas las constituciones, aquellos extranjeros a los cuales se les ha otorgado el privilegio de la naturalización, también se les puede quitar si se levantan en armas o si se levantan diplomáticamente o si hacen campaña en contra del país que le ha otorgado ese privilegio. Así es, Manuel. Yo creo que ahí hay una definición clara entre los dos términos de nacionalidad y ciudadanía. Hay una ciudadanía dominicana natural, que es la de los dominicanos, y hay una ciudadanía dominicana adquirida, que es la de los extranjeros, que el Estado dominicano le ha otorgado esa ciudadanía. Y aquellos hijos de extranjeros que también la han obtenido muchas veces por vía non santas. Es menester hacer la diferencia, porque aún aquellos extranjeros que nacen en el país, no por el hecho de nacer en el país, siendo extranjeros, son del país. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Francia, que los árabes que han nacido en Francia, algunos no han conocido el país de sus padres, reales, pues se levantan en contra de Francia y asesinan a los franceses y matan en nombre de un Estado Islámico que ellos imaginan que debe ser Francia. Así es. Amigos televidentes, les informo que mañana se celebra aquí en República Dominicana el Día de las Mercedes, pero hoy, que estamos a 23
de septiembre celebramos un día muy importante y es el 4º aniversario de nuestra sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13, que tiene que ver justamente con parte de lo que Manuel decía, que es a quienes, cuáles son los requisitos para ser dominicano. Hemos culminado ya con nuestro programa el día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes su sintonía y los esperamos cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Y nos pueden buscar también en YouTube. También nos pueden llamar a nuestro correo electrónico encuentroconlasoberanía@gmail.com. Gracias, Manuel Núñez. Y amigos televidentes, reflexionen en relación a este videito que pasamos en este programa acerca de un mensaje de Juan Bosch. Gracias, Camila, y gracias, Priyanka, y a ustedes por su sintonía. Pasen todos feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno. En el año 16